Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor, Dios le bendiga, hermanos Cisneros, por la oportunidad que me brinda de poder estar aquí en los ambientes de TV Cristiana, el encuentro con Dios, para poder compartir la palabra del Señor, que lo estamos haciendo, hermanos, cada día a través de estas redes, de estas transmisiones, hermanos, para así poder, hermanos, poder llegar a vuestros corazones con esta palabra. Y yo quisiera, hermanos, en esta tarde, o en esta mañana, perdón, poder compartir la palabra del Señor y tomar el libro del Apocalipsis que está en el Apocalipsis en el capítulo primero, el capítulo 1 del Apocalipsis, el versículo 10 al 13. Dice de la siguiente manera: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias vamos a dar por la palabra que hemos tomado en esta mañana, para poder de ella sacar una enseñanza, hermanos, para este tiempo también. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos poder llegar hacia los oyentes que están a través de estas redes sociales, Señor, y poder llegar con tu palabra a muchos lugares y puedan escucharlo, Señor, y también aprender lo que tú nos dices en tus sagradas escrituras. Permite, Señor, que la podamos expresar o lo pueda expresar no con mi propia voluntad, sino con la voluntad que viene de ti, Señor, a través de tu conocimiento, a través de tu sabiduría que viene de lo alto. Simplemente soy un servidor tuyo, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad, Padre mío. Por eso te pido que seas tú quien me ilumines, quien me des entendimiento y quien pongas tu palabra en mi boca para poder expresar no mi propio entendimiento, no mi propia voluntad, sino lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, y en esta mañana de tu palabra hablaremos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, venía hablando concerniente a los discípulos de Jesús. Había hablado de Pedro, que era discípulo de Jesús. Había hablado también de Juan, estoy hablando. Y antes de esto había hablado también de Pablo, concerniente a que él fue escogido por el Señor para predicar a los gentiles, y así sucesivamente. Y en esta hora, hermanos, estaba hablando acerca de Juan. Juan, un discípulo de Jesús. Les había dicho en el tema anterior de que Juan era uno de los discípulos más jóvenes dentro de los 12. Y era el que Jesús amaba, ¿no? Le demostraba bastante cariño, de repente por su juventud, porque era todavía el más tierno dentro de todos los que se había escogido para componer los 12 discípulos de Jesús. Y por eso es que Jesús le manifestaba mucho amor, mucha simpatía hacia él. Era para Jesús el discípulo amado. Después de la muerte de Jesús, hermanos, habíamos dicho que vino, después del bautismo del Espíritu Santo, vino ese poder maravilloso en los discípulos que comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Tanto Pedro, Juan, Esteban, y la iglesia comenzó a crecer. Se comenzó a difundir el Evangelio de Jesucristo, porque los judíos que habían dado muerte a Jesús pensaron que con matar a Jesús ya ahí quedaba todo esta doctrina, ¿no?, de Jesucristo.
Pero no fue así, ¿no? Grande fue su sorpresa para ellos cuando vieron que los discípulos también imponiendo las manos sanaban enfermos, también los espíritus de locura que había en mucha gente eran, hermanos, expulsados de sus cuerpos y había muchas sanidades. Entonces, como que ellos, hermanos, se dieron cuenta de que no había quedado allí la doctrina de Jesucristo con la muerte de Jesucristo, sino que seguía extendiéndose más. Y por eso es que ellos comenzaron a perseguir, hermanos. Se hizo una grande persecución a los discípulos, en las cuales, hermanos, mataron a Esteban a pedradas y así sucesivamente iban matando a los discípulos de Jesús. Pedro fue crucificado, Pablo fue, hermanos, degollado. Y así sucesivamente. Entonces pero el evangelio seguía creciendo. Es cierto, mataban a los que exponían la palabra de Dios, pero el evangelio no lo podían, hermanos, extinguir. El evangelio seguía avanzando porque se levantaban nuevos valores, nuevos proclamadores de la palabra del Señor. Y así, hermanos, también proclamó el evangelio Juan. Y Dios le conservó a Juan hasta el último, hasta su vejez. Entonces, hermanos, en el tiempo de Juan, el emperador se llamaba Domiciano. Y Domiciano también, hermanos, agarró un terror digamos, a esta doctrina de Jesucristo, a los cristianos, al evangelio de Jesucristo, porque en verdad se estaba expandiendo por todo el mundo. Y Domiciano también se dejó, digamos, inducir por los judíos, porque los judíos eran los que levantaban calumnias, falsas acusaciones, no eran verdad lo que ellos iban y denunciaban ante el emperador. Todo era mentira, porque los discípulos de Jesús nunca se oponían o hacían cosas incorrectas de las cuales los judíos lo acusaban. Eso era falso. Pero el emperador, de una y otra manera, al ver que el evangelio de Jesucristo se extendía, que esta nueva doctrina se extendía por todo el mundo, entonces él, hermanos, también comenzó a dar muerte, pues, a los discípulos de Jesús, y por lo tanto también se ordenó a que sea, pues, tomado prisionero Juan. Así es que Juan era el último de los discípulos que quedaban. Ya todos los discípulos habían muerto. Habían pasado ya varios años. Entonces, hermanos, y ya es cierto, Juan iba envejeciendo. Pero mientras aún era joven, él predicaba la palabra con entusiasmo, con fervor, con eficiencia, con conocimiento, porque él había vivido con Jesús, tuvo el privilegio de recibir las enseñanzas directamente de Jesús. Juan tuvo el privilegio, hermanos, de haber visto las maravillas de Jesús. Él estuvo en el huerto Getsemaní cuando en el tiempo de la transfiguración, cuando fueron llevados 3 discípulos, Juan, Santiago, Pedro, fueron escogidos para ir al huerto Getsemaní, cuando ahí se aparecieron Moisés y Elías. Entonces también Juan pudo ver cómo, cuando en sus momentos de agonía, antes de que Jesús, faltaban unas cuantas horas para que sea tomado prisionero, Jesús sudaba, y el sudor en su plegaria que él hacía, había gotas de sangre. Él pudo contemplar la aflicción de Jesús, hermanos. Entonces todo eso él vio muchas cosas, hermanos. Él estuvo presente cuando Jesús fue sentenciado, fue tomado prisionero, y cómo lo maltrataron a Jesús. También era testigo cómo Jesús en sus vestimentas, qué vestimentas tan sencillas y humildes le habían puesto los hombres malos, hermanos, porque se burlaban de Jesús. Él pudo verlo también en el tribunal, hermanos, cuando era acusado por los judíos, y cómo lo golpeaban, cómo se burlaban, cómo lo interrogaban, cómo lo humillaban. Él era testigo de todas esas cosas. Y ahora, hermanos, Dios le estaba permitiendo a Juan ser testigo de algo maravilloso. Entonces, hermanos, de algo que iba a quedar para estos tiempos también. Es así como Juan, hermanos, es llevado prisionero,
a la isla de Patmos por este emperador Domiciano. Les había dicho anteriormente que este emperador, a un principio, cuando lo tomó prisionero, lo echó en una caldera de aceite hirviendo. Tanto era su cólera, tanto se había dejado envenenar por los judíos incrédulos. Y como no pudo resistir a la elocuencia, a la interpretación de la palabra del Señor, cuando Juan tuvo la oportunidad de expresar o defenderse en ese tribunal de Domiciano, hermanos, ni aún el emperador tuvo palabras para poder contrarrestar lo que Juan habló con denuedo y con veracidad, lo que él había visto y lo que él había vivido. Hermanos, lo dijo con tanto denuedo porque el Espíritu, el poder de Dios estaba en Juan. Y por lo tanto no había otro poder que pueda resistir, aún ni Domiciano. Por eso él en su cólera, al no poder contradecir esas palabras que él expresaba acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio de Cristo, acerca de la palabra viva que Jesucristo había traído, hermanos, a este mundo para darnos vida, vida eterna. Lo habló con tanto denuedo, con tanta espiritualidad, con tanto fervor, con tanto amor, que no pudieron resistir ni aún los judíos incrédulos. Por eso en su cólera Domiciano, al no poder contrarrestarlo, al no poder contradecir la palabra que Juan expresaba, porque ya no era él, era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien estaba hablando a través de él. ¿Y qué boca podrá contradecir cuando la palabra de Dios, hermanos, viene directamente de la presencia de Dios? Y Juan era un instrumento de Dios porque él estuvo fielmente y cerca a Dios, siempre buscaba al Señor en todo momento. Cuando buscamos a Dios en todo momento, cuando tratamos de acercarnos más a Él, a pesar que se nos presenten pruebas difíciles, a pesar que haya inconvenientes, aflicciones, pero más nos aferremos a Él, hermanos, habrá un poder maravilloso en nosotros. Cuando tengamos que expresar la palabra, hermanos, cuando nos encontremos en angustias, cuando nos encontremos ante autoridades, Dios hablará a través nuestro y el hombre no podrá contradecir cuando la palabra viene directamente de Dios. Y eso fue lo que estaba sucediendo con Domiciano. Por eso es que en su cólera él mandó que le echasen en un perol de agua hirviendo. Pero ¿qué puede hacer ese perol de aceite hirviendo, hermanos, aceite hirviendo? Si el poder de Dios, que es la gloria del Señor, es un fuego poderoso, ¿qué iba a poder, hermanos, tener fuerza ese aceite hirviendo, ese aceite natural, contra el poder, contra el fuego de Dios, contra el poder del Espíritu Santo? Dios protege a sus hijos, hermanos. Dios protegió a Juan. Y por eso es que en vista de que vio que no pasó nada, entonces lo mandó a la cárcel, lo mandó a la isla de Patmos. Lo tuvo un tiempo encerrado. Y de ahí, hermanos, tanto era su cólera, en el segundo juzgamiento, lo sentenció a ser llevado a la isla de Patmos. Todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Así es que los judíos incrédulos que promovían todo este movimiento, todo este juicio contra Juan, todo este proceso, ellos eran los que promovían este proceso, porque querían matar a Juan, porque Juan era el último de los discípulos que quedaba. Y ellos en su odio y en su cólera pensaron que matando a Juan ya ahí quedaba todo, porque era el último discípulo. Al matarlo a él, porque veían que él como discípulo, él siempre estaba allí, hasta el último en su vejez de consejero, hablaba la palabra del Señor. Y por eso es que los judíos veían que la iglesia crecía, veían que las iglesias estaban fervientes, estaban creciendo, habían nuevos valores, nuevos jóvenes que iban saliendo para proclamar el evangelio y se seguía extendiendo. Por eso dijeron, no, acá tenemos que matarle a Juan. Juan, matándole a él, ya queda todo extinguido, porque él es el último de los discípulos. Eso es lo que pensaron ellos.
Pero hermanos, no es así. Podrán quitarnos la vida, podrán encerrarnos en una cárcel, podrán llevarnos a una isla como lo llevaron a Juan, pero la palabra jamás quedará encerrada, porque la palabra de Dios de una y otra manera se extenderá, hermanos. Así es que Domiciano pensó que llevándole a aislar a una isla donde no tenía de repente comunicación ya con la sociedad, y él pensó que allí iba a perecer por la vejez. Es cierto, pero la palabra de Dios no quedó aislada, porque Dios tenía un propósito. Dios previó todas estas cosas que los judíos malos, incrédulos, quisieron acallar, quisieron matar a Juan. Pero nada de eso, hermano, sucedió, porque aún Dios no le permitía. Y por eso fue enviada a esa isla, porque Dios así lo previó. Porque ahí en esa isla Dios tenía una obra que hacer con él. Por eso fue enviado a ese lugar. Y es allí, hermanos, cuando él es enviado a la isla de Patmos. La Biblia nos dice, hermanos, que él se encontraba estando en esa isla solitaria, en esa isla rocosa, donde iban los delincuentes peligrosos. Ahí estaba Juan. Pero Juan se sentía feliz. Juan se sentía tranquilo. Juan tenía paz. Ya no estaba con ese temor. De repente, cuando estaba libre, en plena persecución de la iglesia, ya no estaba con ese temor de cualquier momento lo iban a tomar prisionero. No, ya no. Estaba en esa isla y se sentía tranquilo. Tenía libertad para orar. Tenía libertad para dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque tenía el tiempo suficiente para seguir escudriñando las verdades de Dios. Ese era el tiempo que él aprovechaba en ese lugar. Por eso, hermanos, cuando él escudriñaba la palabra, tenía más conocimiento, iba aprendiendo más de las cosas que aún él no entendía. Para eso lo llevó Dios a ese lugar. Y allí, hermanos, estando en ese lugar, le visita Jesús. Dice que él estaba en el día del Señor. Estaba ayunando. Estaba dedicándose a las cosas espirituales. El día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Recordemos que Dios escogió un día y la hizo santo. La escogió para él. La Biblia dice que en 6 días hizo todos los cielos, la tierra y todo lo que existe. Y se las dedicó para el hombre esos 6 días. Para que el hombre en esos 6 días pueda laborar, trabajar y ganarse el sustento diario del día. Para él le dio esos días. Pero luego, el día 7, Dios lo escogió para él. Para él, Dios escogió ese día. Y como Dios es santo, ese día lo hizo santo. El día 7 lo hizo santo. Y ese es el día del Señor. Entonces, hermanos, el día 7, el 7º día, en otras palabras, es el día del Señor. Y en ese día, como Juan era judío, ese día él estaba en sacrificio. Él estaba buscando del Señor. Él estaba orando a Dios. Y ahí, hermanos, se le acerca el Señor. Cuando estás verdaderamente en plena comunión con Dios, cuando estás buscando cada día de Él, entonces el Señor se acerca a ti. Y él escuchó una voz que le habló a él. Entonces, hermanos, por eso hemos leído acá en la palabra del Señor, y él dice, ¿no? En su palabra, yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor.
Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, y luego lo menciona las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son esos 7 candeleros? ¿Qué representa? ¿A quiénes simboliza? Los candeleros, hermanos, simboliza a la iglesia. A las iglesias de aquel entonces. Dios toma a 7 iglesias para, hermanos, para hablar concerniente. Cada iglesia tiene un periodo, hermanos, de acontecimiento. Hasta este tiempo, cada iglesia representa un periodo, una etapa de acontecimiento. Por eso empieza con Éfeso. En 7 tiempos, Dios nos revela los acontecimientos que ha de acontecer hasta el fin de este mundo. Y cada iglesia representa un periodo de acontecimientos. Por eso dice que vio a 7 candeleros. Los 7 candelabros significa, vuelvo a repetir, las iglesias. Y en medio de, y seguimos leyendo, hermanos, para poder aclarar más. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, en medio de ellos, del candelabro, hay un vigilante. Ese vigilante que está vigilando, hermanos, es Cristo. Cristo es el vigilante. Cristo es el que está al tanto, hermanos. Y dice que tenía 7 estrellas en sus manos. Esto es lo que ve Juan. Las estrellas, ¿quiénes simbolizan o representan? Las 7 estrellas. A los ángeles, hermanos. En ese entonces, pero ya en este tiempo, esas estrellas representan a los ministros del Señor, a los que estamos encargados de enseñar la palabra de Dios. Y nos da a entender, hermanos, que estamos en las manos del Señor. Y que mientras estemos en las manos del Señor, pues haremos la voluntad de Él. Seremos útil para Él. Mientras estemos en las manos de Él, haremos la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que estaba viendo Juan. Vio para el tiempo presente y también, hermanos, previó a través de esta visión, Jesús previó para el tiempo, para este tiempo también, hermanos, para estos últimos tiempos, para los tiempos finales del fin de este mundo. Por eso está todo relacionado en 7 iglesias. Cada iglesia vive un periodo. Por eso, hermanos, la iglesia de Éfeso lo toma como ejemplo, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia, hermanos, de prestigio, que a un principio, hermanos, se aferró a la fe de Jesucristo y comenzó, hermanos, a extenderse el evangelio, porque de ahí salían nuevos valores. Salían para predicar la palabra del Señor. Estaban en todo su primer amor. Había, hermanos, practicaban los dones del Espíritu Santo. Practicaban las cualidades, las virtudes, todo lo que dice la palabra del Señor. Eran hombres, hermanos, creyentes
hermanos, que servían al Señor de todo corazón. Allí estaban, ahí estaban fervientes, firmes en el Señor. Pero luego vino, hermanos, un tiempo de desolación, tiempo de persecución, como lo estábamos viendo, hermanos. Y cuando vino el tiempo de grande persecución para los cristianos, muchos se apartaron. Muchos debilitaron su fe, dejaron su primer amor, porque aparecieron jóvenes con nuevas doctrinas, agregando su propio parecer a sus enseñanzas, para darlo de repente a su enseñanza un poco más de realce, pero estaban poniendo lo suyo. Hermanos, cuando muchas veces queremos adornar nuestros mensajes con cosas que verdaderamente no están dentro de la palabra del Señor, no tiene el éxito que verdaderamente debe tener. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo con ciertos jóvenes que estaban enseñando la palabra del Señor. Esto era lo que estaba sucediendo con estos nuevos valores que Dios estaba levantando para proclamarse el Evangelio de Jesucristo. Ellos, tratando de querer hacerlo bien, añadían su propio parecer, como en este tiempo también, como en este tiempo, hermanos. Muchos hermanos predicamos la palabra del Señor y nos sometemos a Dios, pero muchas veces, cuando tenemos éxito, cuando vamos creciendo, hermanos, en el don, en el talento que Dios nos ha dado, queremos hacer, hermanos, alarde de nuestra locuación, de nuestra manera de expresar la palabra, y queremos meter algunos argumentos para adornarlo a nuestro mensaje, pero eso ya no va. Eso era lo que estaba entrando, hermanos, allí. Y muchos comenzaron a practicar, hermanos, estas enseñanzas que distorsionaban la verdadera palabra de Dios. Por eso es que fueron decayendo de su primer amor. Y esto es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hablemos la palabra de verdad. Hablemos lo que dice la palabra de Dios. Escudriñémosla y expresémosla, hermano, con el sentir de nuestro corazón. Con lo que escudriñamos, con lo que Dios nos revela a través del estudio, hablemos la palabra del Señor. Los demás argumentos ya están de más. Entonces así enseñaremos. Por eso, hermanos, es que muchos decayeron. Y es allí, hermanos, donde Jesús, cuando se le aparece a Juan, le hace ver, para que también, hermanos, él escriba todo lo que está aconteciendo en ese entonces, y tenía que escribirlo para que quede también, hermanos, allí ya registrado para este tiempo, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero muchas veces ignoramos esto, hermanos, y a veces seguimos cometiendo los mismos errores sin darnos cuenta que nuestra iglesia, los miembros de nuestra iglesia, van decayendo en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la parte nuestra. Hermanos, la palabra del Señor se expresa con la voluntad de Él y no con nuestra propia voluntad. Y eso era lo que estaba dándole a entender Jesús a Juan. Por eso es que la iglesia de Éfeso, hermanos, solamente quedó un remanente que sí habían, hermanos, estado firmes en su fe, que no decayeron en su vida espiritual, pero sí la mayor parte, hermanos, bajaron en su nivel espiritual. Quiero decir, dejaron su primer amor.
pero tenían oportunidad. Por eso es que a través de esta revelación, Dios les hace ver a través de Juan que recapaciten y vuelvan a su primer amor. Que recuerden de dónde han caído y reconozcan y se vuelvan nuevamente al primer amor. O sea, volver a estar en ese nivel espiritual, hacer la voluntad de Dios. Porque si no, hermanos, seremos presa fácil para el enemigo. El enemigo está al acecho para mirar nuestras debilidades. El enemigo está al acecho para ver nuestro resfriamiento espiritual. Y por ahí, hermanos, nos hace decaer. Por eso, cristiano, que no leemos la palabra, somos presa fácil para menguar en nuestra fe. El alimento para el crecimiento de nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Esta palabra nos alimenta espiritualmente. Esta palabra nos da fuerza espiritual para poder seguir adelante en el Señor. De esta manera, hermanos, Dios reveló a Juan esta primera parte, hermanos, siendo Juan ya de una edad muy avanzada. Él estaba en la isla de Patmos, pero no estaba, digamos, hermanos, él afligido. No se sentía afligido, no se sentía abatido por estar ahí encarcelado. Se sentía bien porque él buscaba del Señor. Cuando, hermanos, Dios prepara el lugar, no hay aburrimiento. Más bien él aprovechó el tiempo para escudriñar, vuelvo a repetir, para estudiar la palabra del Señor, para seguir adelante, para acercarse más a Dios y esperar pues el final de sus vidas, de su vida, pero no, hermanos, decayendo en su vida espiritual. Es por eso es que Juan, desde ahí, de esa isla, hermanos, él envía estas cartas, él escribe este libro y previene a la iglesia de aquel entonces, a los discípulos, hermanos, porque ellos estaban pasando pues una calamidad. Cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos, había una grande persecución, hermanos. No solamente de los judíos, ya no era la persecución de los judíos, sino ya de Roma. El emperador romano había decretado una orden para que todos los cristianos, hermanos, sean aún despatriados, o sea, sacados de Roma y desterrados de ese país. Y donde se podía, hermanos, lo metían a la cárcel y trataron de extinguir el crecimiento del evangelio, de la palabra de Dios. Pero eso era imposible. No podían extinguir el crecimiento del evangelio de Jesucristo, porque jamás van a poder acallar, hermanos, la palabra del Señor. Así es que el evangelio de Cristo se siguió extendiendo hasta el día de hoy. El evangelio, hermanos, sigue proclamándose. Porque pasaremos, hermanos, así como pasó Juan, como pasó Pedro. Juan también murió, es cierto, dejó este libro del Apocalipsis. Hermanos, sí, escrito, ese libro de revelaciones, es un libro revelado, hermanos. Sino que hay que estudiarlo para poderlo entender. No es un libro secreto, no es un libro que no se puede entender. No, sí, en este tiempo, hermanos, ya ha transcurrido muchos siglos. Entonces muchas cosas ya han pasado, se han cumplido. Solamente ya estamos en el tiempo final, cerca a la venida de Cristo. Entonces, hermanos, más después estaremos viendo los acontecimientos. Estamos hablando de la primera iglesia, hermanos, donde nos da a entender la etapa de la iglesia, de la primera iglesia, la etapa que está pasando, el periodo de aflicción, hermanos. Y así, hermanos, en este tiempo también pasará la iglesia, y ya la estamos pasando, ya vemos calamidades que están sucediendo, hermanos. Estos son en principios nada más, vendrán cosas más, hermanos, más todavía. Entonces, por eso es que tenemos que seguir acercándonos al Señor y buscando de Él, porque esto es lo que Cristo nos revela para este tiempo también. Entonces, hermanos, en aquellos tiempos la iglesia fue perseguida
fueron los cristianos perseguidos, hubo una grande persecución, pero siempre ha habido un remanente, hermanos, que se ha preservado firme en el Señor. Siempre Dios nos habla de un remanente. Y ese remanente, hermanos, siempre existirá, siempre quedará hasta el final. Es cierto, su palabra dice, muchos son los llamados, pero más pocos son los escogidos. Así es que, hermanos, la iglesia fiel y pura es la que se va a salvar, las que guardan la palabra del Señor hasta el final. Así es que, hermanos, sigamos adelante, busquemos del Señor y cada día acerquémonos a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga, hermanos, la palabra en esta mañana que Dios me ha permitido traer. Dios le bendiga.